¿Cómo están, hermanos? Oh, qué bendición. Me dicen que llevan aquí ya un mes en este edificio, como 1 o 2 meses. ¡Wow! Estaba tan impresionado cuando caminé por ahí. Cada vez que vengo a Guatemala, esta es mi 8ª vez que vengo a Guatemala, cada vez que vengo hay algo nuevo. Un edificio nuevo, una bodega nueva, una casa nueva. Pero qué bendición uno poder ver cómo el Señor está expandiendo su reino aquí en la ciudad de Cobán para la gloria y para la honra de su nombre. Para mí es un gran privilegio estar aquí. Como decía el pastor, yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Fui de los Estados Unidos luego en el año cuando tenía como 21 años. Y ahí pues me eduqué aún más. Fui a la universidad en Puerto Rico, pero me eduqué más luego en los Estados Unidos. Fui al seminario. Para la gloria de Dios, ahora soy pastor. Estuve sirviendo en una iglesia coreana por 16 años. Y fue allí donde conocí a mi esposa. Ella es coreana y tenemos 3 hijos. Y si puede mostrar una foto de mi familia. Oh, ahí está. Okay. Y entonces, soy yo. Al lado mío es mi hijo Timoteo. Por si acaso, chicas, él todavía es menor de edad, tiene 17 años. Yo fui a veces yo predico en muchos retiros y usualmente predico en retiros para universidades. Y lo he llevado conmigo a veces a los aspectos ministeriales y las chicas siempre me preguntan, ¿y ese quién es? Y yo les digo, no te importa, es menor de edad. Pero claro, él como hombre se siente, muy bien, ¿no? Pero él es Timoteo, él es mi hijo mayor, tiene 17 años. Al lado de él es mi niña Abigail, tiene 13 años. Mi esposa Jennifer, que es de Corea. Y mi niña menor hacia abajo, Olivia, que tiene 7 años. En inglés nosotros nos llamamos la familia Corican, que es una mezcla entre coreano y puertorriqueño. Pero en español se me hace difícil, no sé si nos debemos llamar puertorreanos o corriqueños, pero no sé. Todavía estoy tratando de saber cuál suena mejor. Pero esa es mi familia. Para mí es un gran honor y privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Especialmente saber que hoy es el 7º año de nosotros poder ser testigos de la fidelidad de Dios. Estaba un poquito nervioso porque yo solamente predico en español cuando vengo a Guatemala. Y este es mi primer sermón. Y el primer sermón nunca sale bien. Siempre las palabras están, ya mañana está bien, pero hoy no sé. Pero mientras yo oraba y pensaba en ustedes, pensaba en la iglesia de la gracia, el ministerio de AMI, este pasaje vino a mi mente. Porque yo comencé a sentir lo que sentía el apóstol Pablo por la iglesia de los Filipenses. Comencé a sentir para esta iglesia, la iglesia de la gracia. Y he llamado el título del sermón de hoy, un don de gracia o un regalo de gracia de parte de Dios, basado en este pasaje. Y antes de que continúe con los puntos de esta mañana, otra razón por la cual para mí este pasaje fue muy importante y lo que quiero compartir es que ustedes son bendecidos. De verdad que son bendecidos con esta iglesia. Como decía el pastor, yo estuve en Colombia por 4 años sirviendo y capacitando a pastores y tenía una escuela también, no tan bonita como esta, pero era una escuela donde capacitaba líderes y pastores en Colombia. Y una de las cosas que fue muy difíciles mientras yo estaba en Colombia es encontrar una iglesia donde yo me sentía como que era mi hogar, como que era una comunidad donde mi familia y yo nos pudiéramos sentir como en hogar. Y visitamos varias iglesias, eventualmente asistimos a 3 en varios momentos en Colombia, pero nunca sentimos como que éramos parte de la iglesia, como que éramos parte de la comunidad. Y siempre deseé, mientras estaba en Colombia, que pudiera conseguir un lugar, una iglesia donde compañeros en la obra podamos estar juntos con un mismo sentir y un mismo llamado, haciendo la obra que el Señor nos había llamado. Y mientras yo pensaba en eso y la oportunidad que yo no tuve, mientras estaba en Colombia, aún así el Señor ha sido fiel y nos sostuvo. Pienso en la iglesia de la gracia y cuán bonito es poder tener un lugar donde compañeros en la obra puedan venir juntos, donde están unidos en un mismo sentir, con una misma meta,
para que el Evangelio sea esparcido, para que de toda lengua y toda nación Jesucristo pueda ser glorificado. Y poder encontrar una iglesia así como esa me da mucha, mucha alegría. Es realmente un regalo de Dios para ustedes. Es la gracia de Dios esparcida para ustedes, donde ustedes pueden estar aquí y encontrar esos hermanos y hermanas tan bonitos al lado de ustedes, con ese mismo sentir y esa misma meta. Y hoy quiero hablar de eso, la importancia de tener compañeros en la obra y lo que dice este pasaje concerniente a eso. Y el primer punto que quiero comenzar hoy es lo primero. Ya leímos el pasaje, así que la próxima es que una iglesia llena de compañeros en la obra nos trae gozo. Y eso primero que yo me doy cuenta en este pasaje. Dice así en el versículo 3 al versículo 5. Dice el apóstol Pablo concerniente a la iglesia de los filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes o de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, otra versión, participación o koinonía en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Una clase de gozo que el Señor nos da cuando nos acordamos de los compañeros en la obra que tenemos. Es un gozo en nuestra jornada cristiana y ministerio que no es basado en el gozo del mundo. Es un gozo que nos sostiene. Es un gozo que nos da fortaleza. Es un gozo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y déjame darle un poquito de trasfondo a lo que está ocurriendo aquí en la carta a los filipenses. No sé si se acuerda, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le estaba pidiendo al Señor por dirección a ver dónde él iba a ejercer su obra misionera. Y de repente él tiene un sueño. Y en el sueño un hombre de Macedonia le dice que venga acá a Macedonia a traer la palabra de Dios. Esta iglesia de los filipenses se encuentra en esa región de la Macedonia. Y esa región de Macedonia era una región muy, muy pobre. Pero a pesar de su pobreza, tan pronto ellos escucharon que el apóstol Pablo iba a comenzar la obra, ellos se unieron a él como compañeros en la obra, como copartícipes en la obra que el Señor iba a hacer en el resto del mundo. Y estos compañeros seguían uniéndose al apóstol Pablo, no importa lo que ocurriera. Ahora mismo, mientras el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia de los filipenses, él está en prisión. Él ha sido capturado, está en la cárcel y está siendo perseguido por causa del Evangelio. Y lo que me impresiona es que a pesar de su prisión, él se regocija. Él experimenta gozo cuando piensa en los compañeros de la obra. Gozo cuando piensa en los compañeros de la obra. Él continúa explicándole a estos compañeros de esta iglesia que no solamente él está lleno de gozo, pero el pensar en los compañeros de la obra producen en Pablo un anhelo genuino de vivir en oración. Dice que ellos los están motivando a él a orar con gozo. Déjame hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes realmente siempre oran llenos de gozo? A veces sí, a veces no. ¿Cierto? A veces es difícil. Recientemente en la iglesia de nosotros, yo estaba predicando el viernes sobre la importancia de tener un corazón de acción de gracia en las buenas y en las malas. Una hermana de la iglesia se me acerca después del servicio llorando, diciéndome que ella no le quiere dar gracias a Dios, porque una amiga de ella perdió su bebé. Y es el tercer, no sé cómo se dice en español, el tercer como aborto natural que le ocurre. Y ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios no le permite a esta amiga mía a tener el bebé? ¿Por qué no lo deja? Y después me decía, entiendo que tengo que darle gracias a Dios, pero estoy enojado con Él. Y yo le dije, ¿por qué no vas a Dios en oración y le dices exactamente eso? Debes ser honesta con el Señor. Lo peor que puedes hacer es no venir a Él, no orar. Ya Él sabe que estás enojado o enojada, más bien ven a Él. Porque en esa intimidad donde nuestro enfoque cambia. Y cuando nosotros venimos al Señor,
y podemos encontrar en Él. Él nos acuerda de la salvación que tenemos. Alabanza y adoración comienza a venir de nuestro corazón. Es en medio de esos momentos que aún más tenemos que depender del Señor. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que cuando se acuerda de esos compañeros y de estos obreros que están luchando con Él, que están en la obra con Él, Él se llena de alabanza y de acción de gracia aún en medio de sus prisiones, porque están copartícipes con estos compañeros. Una iglesia llena de compañeros de la obra nos llena de gozo inexplicable, capaz de sostenernos aún en medio de las prisiones. Yo realmente creo que esta iglesia, la gracia, es una iglesia así. Es un regalo, un don de Dios para ustedes, para nosotros. Lo segundo que yo encuentro en este pasaje, al pensar en ustedes, al pensar en la iglesia de la gracia, es que una iglesia llena de compañeros en la obra es profética. Es profética. Continúa Pablo en el versículo 6 diciendo esto. Estando persuadido de esto, hay una certeza en su voz, que el que comenzó en nosotros la buena obra, o en ustedes, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, lo que me llamó la atención en este pasaje, en este verso, es la razón detrás de por qué el apóstol Pablo tiene esta certeza, de que lo que comenzó Jesús lo perfeccionará y lo terminará. La razón por la cual que le da esta certeza es lo que me llamó a mí la atención. Claro, el apóstol Pablo conoce las promesas de Dios. De hecho, él dice en otra carta que las promesas de Dios son sí y amén para la gloria de Dios. Él conoce las doctrinas de Jesucristo por medio de las enseñanzas de los otros apóstoles. Pero ese no es el contexto en el pasaje. Esas cosas son ciertas, pero en el contexto del pasaje, lo que le da a Pablo la certeza profética de que Dios sí cumplirá y perfeccionará lo que ha comenzado, son sus compañeros en la obra. Cuando él piensa en los compañeros de la obra, cuando él piensa en sus hermanos y hermanas en Cristo que se han unido a él como copartícipe en lo que él está haciendo, eso le da a él certeza. Eso le da a él el hecho de que lo que comenzó Jesús lo terminará y lo continuará haciendo. Yo quisiera que usted mire a su alrededor. Mire. Conecte sus ojos con hermanos y hermanas en Cristo. Sin pena, sin pena. Dale una sonrisa que hace ¡ping! Dale esa sonrisita a ese hermano y hermana en Cristo. Cada vez que usted ve a esa hermana en Cristo, ese compañero en la obra, le debe recordar que lo que comenzó Jesús en ellos lo terminará. ¿Cuántas veces el Señor ha sido fiel solamente en esta congregación? Miles de veces, aunque no lo notemos. Pero cada vez que usted vea la fidelidad en la vida de otra persona, le recuerda a usted que Él también puede ser fiel con usted. Y cuando el apóstol Pablo mira a la iglesia de los filipenses y los ve, y ve la fidelidad de Dios y cómo Dios se ha mantenido fiel, le da a él certeza de que aún en medio de sus prisiones, Dios puede ser fiel. Él encuentra esa fidelidad por lo que está haciendo testigo en la vida de los filipenses. Es una cosa tremenda. Y cuando nosotros estamos en una iglesia llena de compañeros en la obra, nos recuerda de una manera profética que Él sí va a cumplir y terminar lo que ha comenzado. Lo tercero que me llama la atención en este pasaje, cuando pienso en ustedes y pienso en esta iglesia, es que una iglesia llena de compañeros en la obra nos recuerda que no estamos solos. Que no estamos solos. Veamos el versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia? Lo que yo noto en este verso es que el apóstol Pablo está diciendo que a pesar de sus prisiones y esfuerzo por el Evangelio y sus sufrimientos por el Evangelio, él no está solo. Hay una iglesia, unos compañeros en la obra que están con él, juntos con él. Pero yo quiero que note algo en este versículo,
que para Pablo la gracia de Dios no es solamente cuando las cosas van bien, es también cuando van mal. Es una gracia que Dios nos ha dado cuando podemos en Él y juntos compartir las cosas que son buenas y las que no son tan malas. Y las que son malas, las que no son tan buenas. De hecho, al final de esta carta, en el capítulo 4, hay dos mujeres que se están peleando, por la cual el apóstol Pablo les pide que por favor dejen de pelear y que se regocijen y que traigan todas sus aflicciones en oración delante de Dios. Pero aún así, a esas dos mujeres, él las llama obreras en el Evangelio. Son copartícipes con él. Y eso pasa en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están en peleas con su hermano o con su hermana ahora mismo? Nadie levante la mano porque nadie lo va a hacer. Pero pasa. ¿Cuántas veces usted ve a esa hermana o esa hermanita caminando y usted, ay Dios mío, Señor, líbrame de todo el mal, el Señor reprenda? Sí pasa. Aún en su propia casa, cuando llega su marido, usted, ay Dios mío, llegó él. Pero no que llegabas a las 7, ¿y por qué llegó a las 5? ¿Por qué tan temprano? O la esposa, Señor, que se calle. Pasa. Muchas veces. Todo el tiempo. Pero la gracia de Dios se manifiesta aún en medio de ellos, porque por medio de ellos Dios ejercita en nosotros paciencia, amor incondicional, perdón, y en nosotros pedir perdón también. Aún en medio de sus prisiones, Pablo se regocija porque la iglesia de los filipenses no lo ha dejado solo, en las buenas o en las malas. Esta palabra de participación es muy importante, porque es la misma la palabra que la Biblia utiliza como koinonía. ¿Sabe de esa palabra como estar en koinonía con los hermanos en Cristo? En inglés es fellowship, pero en español usualmente, por lo menos en Puerto Rico, utilizamos la palabra koinonía. Pero koinonía no es solamente pasarla bien con los hermanos. No es solamente ahorita vamos a comer pastel, así se dice en Guatemala. En mi país se dice bizcocho, sé que es muy diferente. Pero ahorita vamos a comer bizcocho y rico, y vamos a comer comida rica y nos vamos a gozar y hartarnos y reírnos y estar felices y compartir como hermanos en Cristo. También cuando se comparte viendo fútbol y gana Guatemala o pierde Guatemala, aún así seguimos. Pero eso, aunque es parte de la koinonía, la koinonía es más que eso. La koinonía es cuando los momentos son tan difíciles que tomamos la carga y lo hacemos juntos. Cuando la carga es tan pesada que viene uno y el otro y comienza a cargarla juntos por causa del Evangelio. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 3, cuando él dice que conocemos a Jesús en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Estar en koinonía con Jesús es estar en koinonía y partícipes también en su sufrimiento, en el sufrimiento de la iglesia, en los sufrimientos de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Eso es ser copartícipe. Y yo me puse a pensar en la historia de AMI aquí en Guatemala, desde que comenzó, y yo estaba viniendo desde el 2006. Nada de esto existía. Todos los años algo nuevo. Pero yo me recuerdo cuando el hermano, el pastor John y su esposa Stephanie vinieron. Y como por 2 años, quizás 3, fue bien difícil. John de lunes a viernes, principal en la escuela. Viernes, sábado y domingo cambiaba su careta y su Superman. De lunes a viernes Superman, de viernes a domingos Batman. Y ya era pastor. Y comenzaba el lunes a viernes, principal de la escuela. Viernes a domingo, pastor, una y otra vez, día tras día, semana tras semana, año tras año. Era difícil. Era un sufrimiento. Yo sé y me imagino que muchas veces Stephanie estaba, oye, ¿cuándo te voy a ver? ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? Yo no sé. Difícil. Pero luego Dios proveyó. Y vinieron hermanos Katie y Wicho y se unieron a ser copartícipes de esa carga. Luego vinieron los hermanos de Southland y se hicieron copartícipes de la carga. Luego vinieron Chad, que los acabo de conocer,
y se hicieron copartícipes de la carga. Y los internados se han hecho ¿qué? Copartícipes de la carga. Y poco a poco, estos son compañeros en la obra que se han unido. Y aunque la carga puede ser pesada, pero cuando se comparte, es más fácil. Es más fácil. Eso es lo que significa estar en coinonía y ser partícipes, copartícipes de la obra. El apóstol Pablo encontraba que eso era una gracia, un regalo, un don de Dios. Y yo veo eso aquí en la Iglesia de la Gracia, aquí en este lugar. Y yo estoy orando que el Señor provea más copartícipes, más maestros, para que la carga sea más ligera entre cada uno de ellos y carguen el reino de Dios aquí en la ciudad de Guatemala. Cuando nos encontramos en una iglesia llena de compañeros en la obra, no estamos solos. Cuarto, ya casi termino, sé que hace calor. Pero cuarto, es que una iglesia llena de compañeros en la obra ama con oración. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y mira lo que dice Pablo inmediatamente. ¿Cómo él hace eso? Esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo en estos versos demuestra su amor entrañable por sus compañeros en la obra, orando por ellos. Hermanos, una de las mejores maneras en la cual nosotros podamos demostrar nuestro amor el uno por el otro es cuando nosotros oramos los unos por los otros. Cuando oramos por nosotros en nuestros hogares donde nadie nos ve, pero también cuando los domingos decimos, hermano, ¿cómo está usted? Ay, no me van las cosas bien. Ven que voy a poner mis manos sobre ti, vamos a orar. Y juntos sí, delante de la presencia de Dios. Eso es amor. Pero una de las mejores maneras que nosotros demostramos nuestro amor cuando estamos orando por nuestro hermano es cuando nosotros oramos lo que nosotros queremos para nosotros, pero nosotros lo oramos para ellos. Porque a veces nosotros oramos las mejores oraciones para nosotros. Número 2 y 3 y 4 y 5 para ellos. Y el Señor me retó mucho en esto. Yo tenía un hermano que se llama Franklin, un compañero pastor, que estaba en la iglesia coreana. Y cuando yo estaba en la iglesia coreana con él, a él lo hicieron pastor primero que yo. Y yo me llené de envidia. Yo dije, ¿cómo es eso? Si yo soy mejor que él. Y yo no lo podía creer. Y me daba envidia. Y yo estaba, usted sabe que los coreanos hacen oración de madrugada, oración temprano en la mañana. Y yo iba a los cultos de oración. Y yo mientras yo estaba orando, yo decía, Señor, esto no es justo. ¿Cómo es que yo estoy trabajando tanto, tan duro y a él lo hacen pastor primero que a mí? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo quiero que tú ores todo lo que tú quieras para ti, lo ores para él. Y yo, ay no, difícil.